Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Señores, con nosotros el economista Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo para todos. Muy bien, gracias. Gracias a Dios, bien. Después que el presidente anuncia que no se va a someter a una reforma fiscal, ¿cuál es el camino? Es decir, lo que el gobierno podía buscar en una reforma fiscal, ¿cómo lo va a lograr si es que lo va a buscar? Bueno, es una mezcla de políticas, obviamente. Primero, la reforma, hay un problema estructural en la economía dominicana. Eso es lo primero, yo creo que tenemos que tener claro, que tenemos una estructura, tenemos un déficit estructural, ¿no? Y hay datos bastante claros en eso. La presión tributaria, miden la presión tributaria para 192 países en el mundo. El 70% de los países del mundo tienen una presión tributaria superior al 20% del PIB. Nosotros tenemos en promedio 14.1. Esto lo hice calculando el promedio de 2016, 17, de 2016 a 2019. No incluí el 20, aunque tengo los datos, porque el 20 fue un año muy irregular y estamos en el 21. Pero estoy diciendo que el 70% de los países del mundo tienen una presión fiscal por encima del 20. Nosotros tenemos 14.1. El 91% de los países tienen una presión fiscal más alto que nosotros. Y si miramos el gasto, y América Latina es el 27%, y si miramos el gasto de 196 países, el 82% de los países del mundo tienen un porcentaje del gasto público en el PIB superior al 20%. Y la República Dominicana tiene 17%. ¿No? Wow. Entonces ahí hay dos cosas que estamos viendo. Uno, que nosotros estamos gastando, tenemos menos ingresos y menos gastos que los países del mundo. En República Dominicana ocupa 177, la posición 177 en gasto en el mundo. Lo que quiere decir que el 90% de los países gastan más en proporción al producto que la República Dominicana. Entonces, primer hecho empírico constatable, nosotros estamos por debajo de todo el mundo, en tanto ingresos y gastos. Segundo, que nosotros tenemos una brecha, y esa brecha se ha mantenido. Nosotros estamos gastando en promedio el 17 y recibimos en promedio el 14. O sea, hay un déficit de 3%, más o menos. Que ese es el déficit que se ha mantenido en los últimos años. Puede subir un poco, alrededor de 3, un poco, pero se mantiene alrededor de 3. Entonces es un problema que no se puede sostener. Entonces habrá que ver de qué manera, con las medidas que hay ahora, habrá que revisar todas las medidas administrativas que estén ahí disponibles y que no necesiten aprobación del Congreso, que hayan sido aprobados previamente y no se han podido aplicar. Hay que seguir con la política de racionalización del gasto. Eso es fundamental. Y bueno, ver un poco cómo se desenvuelve la situación. Jonathan. Para la gente que nos escucha, Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno del presidente Luis Abinader, ¿qué significa, para que usted nos ayude a traducir a la audiencia, que República Dominicana tenga una presión tributaria menor que la mayoría de los países del mundo? ¿Y qué significa y cómo incide el hecho de que también tengamos un nivel de gasto por debajo del promedio mundial? Mira, el desarrollo necesita financiamiento. Entonces, nosotros habíamos hecho un plan de inversiones con una serie de áreas donde íbamos a desarrollar inversión en los servicios públicos, en crear las condiciones para un mejor empleo, la oferta de empleo, mejorar la calidad de la fuerza de trabajo, tiene un costo, ¿no? Y los servicios públicos, garantizarlo. Eso no habíamos hecho en el Plan Nacional Plurianual para este año que viene,
de 150 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, obviamente que como tú necesitas recursos para el desarrollo, bueno, vas a tener que revisar muchas de esas metas de gastos, de prioridades, ¿no? Que son obras de servicio, mejorar la calidad de los servicios, obras que contribuyan de infraestructura, en fin, todo lo que se necesita para el desarrollo. Entonces, la consecuencia de esto es que te explica en parte por qué, a pesar del crecimiento económico, se da el gran retraso en la calidad de vida de la gente. Ese es un factor fundamental, porque el problema no ha sido que no tenemos recursos, el problema es que no sabemos no lo hemos gastado bien esos recursos, lo que ha generado el crecimiento económico a lo largo de tantos años. Ese es el principal problema que queda en el aire en estos momentos. Marlena. Seara, cuando el presidente anunció que la reforma no iba, esto representó un alivio y muchos dominicanos respiraron. Pero me imagino que no sería igual de parte de funcionarios que tienen que trabajar con más ingresos, necesitan más ingresos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tiempo más puede posponerse la famosa reforma fiscal? ¿Qué tiempo aguantamos sin una reforma? Mira, no te puedo decir eso, honestamente, porque te voy a decir cómo vamos este año, por ejemplo. Nosotros habíamos previsto un año muy malo, ¿no? Y no solamente nosotros, el mundo entero. O sea, esto es una crisis global, esto es una crisis que afecta, por ejemplo, el 94%, no, el 85% de los países del mundo registraron una caída del nivel de actividad económica, o sea, un crecimiento negativo. Y cerca del 40%, ese crecimiento fue menor a -5, o sea, -7, -8, -10. Ahora, fíjate cómo vamos este año. Este año la economía va a crecer, proyecciones que ya hemos hecho están ratificadas, llevamos el 75% del año transcurrido. Esta economía va a crecer por lo menos al 10%. Por lo menos al 10%. Probablemente va a crecer más, porque llevamos el 75% del tiempo transcurrido del año 2021, nos queda el 25%, y eso significa que si la economía crece en más de 1.9, que completaría la suma ponderada de lo que llevamos hasta ahora, desde el 12.7, más lo que nos queda por los próximos 3 meses, si superamos el 1.9 promedio de esos 3 meses que vienen, vamos a crecer mucho más que el 10. Segundo. Eso es con respecto a la prepandemia. Sí, con respecto al año de la pandemia, y 3.7 creceríamos con respecto al año 19. Muy bien. ¿No? Hay un dato también interesante. Por ejemplo, el déficit, nosotros habíamos previsto que estaríamos rondando en alrededor de menos 210 mil millones de pesos. Eso es lo que estaba presupuestado. Que íbamos a tener un déficit de menos 200, o sea, íbamos a tener un faltante que había que financiar. Sin embargo, hoy día tenemos un superávit de 11 mil millones. Eso es al mes de el 22 de octubre del 2021, ¿no? Y las proyecciones que estamos haciendo para terminar el año va a ser que vamos a tener un déficit de entre -1 y -2. O sea, una situación inédita. Nosotros son 3 indicadores clave. Crecemos, y de hecho el FMI dice en octubre nos daba 9.5. Con 9.5 de crecimiento, nosotros éramos el 10º país del mundo en crecimiento económico. Pero va a haber muy pocos países en el mundo que van a reducir su déficit acumulado del año 2020 en un 70%, porque nosotros habíamos previsto, teníamos 7.9% de déficit en el año 20, y vamos a tener un déficit entre 1 y 2. Supongamos que sea 2, el más alto. Sí. Serían 70%, pero además vamos a ser uno de los pocos países del mundo que logró recuperar el empleo. Según diferentes mediciones, a través de TCS o a través de la encuesta de fuerza de trabajo, prácticamente en septiembre se recuperó
todo el empleo. Faltaban en encuesta de fuerza de trabajo 10.000 personas, pero 10.000 personas, eso se levantaba, digamos, en este mes. Pero según esos números, entonces no necesitábamos... Lenchi, vamos con la pregunta tuya, Lenchi, ahora. Bueno, mi pregunta. Adelante, sí. Bueno, yo le voy a decir pero déjame decirte ahí. Esos son los números que tenemos ahora. Okay. Tú ves, pero tenemos el déficit estructural que yo señalé al principio. O sea, no podemos seguir con ese déficit estructural ad infinitum. Eso hay que ponerle un costo, una salida. Muy bien. Lenchi. Bueno, Miguel, bienvenido. Feliz de tener un santiaguero aquí también, al estilo Jaime Tomás. Bueno. Más abierto, Miguel. Son dos cosas. La primera, el Senado ha tomado una disposición que conocemos de eliminar las exenciones, las exoneraciones. Es cierto que le enviaron a una comisión de estudio. Me gustaría conocer su opinión sobre eso y sus recomendaciones al mismo Senado. Y en segundo lugar, conociendo a Miguel Seara Hatton, una persona calificada en el mundo económico, un profesional calificado, pero al mismo tiempo un profesional de pensamiento crítico, de libre pensador, me llamó la atención sus declaraciones. Una vez el presidente pospuso el asunto de la reforma fiscal, cuando usted decía que la no presentación de la reforma fiscal tendrá un costo para el país. Eso es evidente, no hay duda. Pero ¿acaso no se siente como una crítica al presidente? Porque la posición suya fue derrotada en el gobierno. Usted quería realmente la reforma fiscal. No. Vamos por partes. Con respecto del Senado, mira, yo prefiero no opinar lo del Senado, eso está en un proceso, pero sí creo que hay que revisar todas las exenciones, y se estaban haciendo. O sea, todas las leyes tienen que revisarse. La exención es para que tú alcances ciertos objetivos. Entonces hay que ver, hay que valorar si lo alcanzaste o no lo alcanzaste y a qué distancias estás para alcanzar esos objetivos. Entonces, creo que hay que esperar que eso siga su curso. Por lo menos en el gobierno, debo decirte que cuando se discutió la parte de la reforma, sí se discutió revisar, y hubo revisiones bastante intensas, pero todo se paró, entonces quedó así. En segundo lugar, con relación a que si yo estaba promoviendo o no estaba promoviendo, yo te enseño los números. O sea, hay una necesidad que va a ser dentro de 1 año, 2 años, 3 años, hay un problema estructural que hay que resolver, ¿no? Esos son los números. ¿Esas declaraciones no fueron una crítica al presidente también? No, porque mira, el mismo presidente cuando analizó con nosotros, y no creo que esté cometiendo una infidencia, esto, dice, bueno, yo evalué, hice una evaluación, nosotros como economistas lo que hicimos fue una evaluación técnica de todas las figuras habidas y por haber, que se puedan considerar. Y dijo, estoy tomando esta decisión que creo que no hay las condiciones, pero hay que pagar, hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que hay que hacer ahora? Bueno, todo el mundo tiene que revisar su propio presupuesto. Yo mismo, él nos pidió a todas las instituciones públicas que revisamos. Yo pasé el sábado con todo el equipo y el domingo solo trabajando, revisando el presupuesto, y vamos a tener que hacer algunos ajustes. Y un poco prepararme para defender aquello que sea, digamos, fundamental, que si no lo hacemos, si no tenemos recursos, se nos cae el trabajo del ministerio. Y flexibiliza, decir, mira, eso se puede eliminar o no se puede eliminar. O sea, la preocupación ahora pasó de ser un poco del mismo ministerio a hacer la preocupación por el país. Yo sé la situación que está el país, y responsablemente como ministro estamos haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Miguel, 2 preguntas puntuales. La primera, ¿eres partidario de que se eliminen todas las exenciones en sentido general? ¿O cuáles de manera particular piensas? Ese es uno. Y el segundo, para que entonces responda a las dos,
Se ha planteado desde el punto de vista de la deuda, todo el mundo sabía que había que endeudarse porque era una de las salidas para enfrentar la situación. Sin embargo, critican mucho al gobierno y al equipo económico porque consiguió una gran cantidad de préstamos, prácticamente no lo ha usado y se ha pagado alrededor, según estimaciones muy conservadoras, como 500 millones de dólares de intereses sin usar esa deuda. O sea, ¿no te llama eso la atención? Tú que fuiste un crítico tan fuerte del proceso de endeudamiento. La primera, sí. La primera. De los incentivos. Mira, yo creo que a mí no me gusta hablar. En economía no es bueno generalizar. Ni en la vida. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que lo hicimos. Revisamos ley por ley, ¿no? Y los resultados. Y qué estaba aportando. Y quién se beneficiaba. Y ahí salió una serie de decisiones en esa materia, ¿no? De cortar, quitar, poner, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que revisar todos los incentivos, porque los incentivos no es un cheque en blanco. Un incentivo es, como decía anteriormente, es darte una facilidad, un apoyo para que tú generes empleo, para que tú generes divisa, para que tú mejores la situación de un determinado territorio del país. Si no se logró ese objetivo... Durante un tiempo. Exacto. Porque es un apoyo, es una muleta que te estoy dando para que tú puedas desarrollarte. Entonces sí hay que hacer eso. ¿Ok? Y lo hicimos. Y por lo tanto habría que revisarlo. Por ejemplo, tú dices los 200 y tantos mil millones de pesos de la deuda. De los incentivos. Del gasto tributario. La mitad de eso es ITEVIS. Entonces hay que discutir, por ejemplo, si vamos a poner ITEVIS un 1% a todo, digo, de lo que está exento. Hay exento alrededor de 1,000 y pico de variedad de productos. Está exento. De bienes y servicios. Entonces, hay que decidir si se le pone todo a un 1% o 2% o no se le pone nada. Entonces, ese es un problema. No es cuando uno va. ¿Tú de qué eres partidario? Tú. No, yo creo que el ITEVIS es un mecanismo también que te ayuda a evitar la evasión. Personalmente, Miguel Seara dijo que se le pusiera un 1%. ¿A todos? A todos los productos que estaban exentos. Pero yo perdí internamente. Yo perdí internamente. Entonces ya no tengo más nada que decir. O sea, me retiré. Perdón, Julio, la otra es lo de la deuda. Lo de la deuda. Y terminamos. Lo de la deuda. Mira, lo de la deuda, yo no sabía que hemos gastado 500 millones de pesos. Bueno, eso según estimaciones de varios economistas dicen eso. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el gasto de capital de este año, de hecho nosotros... Miguel, se han cogido casi 8,000 millones, 9,000 millones, 10,000 millones. No es cierto. No, porque se ha pagado. Se ha pagado. En cambio de deuda. Perdón. Se ha pagado. Sí. Por la cantidad que fuese, se han pagado intereses. Supongamos que son 200, 300, 400. La pregunta es, ¿cómo tú evalúas eso? Porque tú fuiste un crítico muy duro anteriormente del endeudamiento. Mira, en este año, en el 2021, intereses de la deuda, al 22 de octubre, se ha pagado 120,000 millones de pesos. Nada más. Y es probable que... 120,000 millones de pesos. 120,000 millones de pesos. Pero la deuda está ahí. Lo que se critica es que se pagaron los intereses y no se ha usado ese dinero. O sea, hay parte que no se... Pero se va a usar. O sea, se va a usar porque lo que ha ocurrido es que vamos a acabar terminando en un nivel de gasto de capital del orden de 60,000, 60,000, 65,000 millones de pesos. Nos quedan dos intervenciones. Oli, Miguel, Jonathan, y terminamos. El gobierno se le critica, es decir, se critica José, que acaba de llegar, vamos a permitirle que le haga una pregunta. Las instituciones no están gastando lo que presupuestaron, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto de inversión, que es lo que ha cuestionado. Una institución, sobre todo las que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, tan necesaria para el desarrollo y para la solución de problemas básicos, dice que tienen un presupuesto, por ejemplo, X, pero el gasto anda alrededor de un 30, un 20, no, en algunos casos. Eso es uno de los temas que te quiero preguntar. La otra pregunta, porque es mi única oportunidad de preguntarte,
se está generando una inflación en los países que tradicionalmente solucionaban su problema de manera monetaria, por ejemplo Estados Unidos con la flexibilización cuantitativa y Europa. Es decir, en ambos se está generando una inflación. ¿Prevén ustedes un aumento de la tasa de interés de los préstamos a partir de...? No, hay un exceso de liquidez a nivel mundial. Pero te doy con la inversión. Sí. Mira, para que tengas conciencia de los números. Se presupuestó 131.000 millones. Se ha gastado 51.000. El pronóstico que vamos a terminar el año alrededor de 75, tengo 78, 93, ponle 80. 80.000 millones de pesos. Eso es lo que se va a gastar de inversión, de los 131.000 presupuestados. Eso es lo que se va a gastar. Es decir, que el gasto es inferior a lo que se presupuestó. A lo que se presupuestó, sí. ¿Y por qué ha habido problemas? Bueno, por los nudos legales que hemos encontrado. Antes, por ejemplo, en la puerta de entrada a los proyectos de inversión es el código SNIP, que lo da el Ministerio de Economía. Y eso implica una evaluación del proyecto. Y se daban los códigos SNIP sin haber hecho la evaluación del proyecto. ¿Por eso bajó el déficit en el gasto actual? Por eso, bueno, no, porque está aumentado. Sí, es una combinación. Claro. Hubo renglones que han aumentado y otros que han bajado. Y entonces, efectivamente, vamos a terminar, yo te decía, con un déficit del orden de los 80.000, 65.000 millones, que te daría entre 1.5 y 2%, quizás menos inclusive. Bien. Miguel Seara Hatton, nosotros hemos visto que ha sido el Ministerio de Economía el primero en plantear la necesidad de que la nueva reforma fiscal, cuando se haga, tiene que tener un componente mayor de progresividad, de hacer más progresivo el sistema tributario de República Dominicana. ¿Qué significa eso para la gente que nos escucha y de dónde podría obtenerse más recursos aumentando la progresividad? ¿Cuáles nichos ustedes han identificado más viables? Mira, yo creo que esa discusión ya se dio, ya hay una solución, ya hay que esperar. No vamos a reabrir una discusión que sea una discusión teórica en este momento. Ya eso se cerró. El presidente ya estableció, yo estoy de acuerdo con esa política, de que no era el momento. Simplemente voy a tomar un caso. Colombia hizo un primer intento para buscar el 2% del PIB en la reforma tributaria. Aquí, por ejemplo, un 1% del PIB son 50.000 millones de pesos. El 2% son 100.000. Si fuera, digamos, esos números llevados acá a la República Dominicana. Al final, Colombia vino la poblada que todos escuchamos. La poblada generó una situación muy difícil. Y al final han hecho una reforma para el punto 8. Entonces, digamos, tanto esfuerzo para conseguir el punto 8 no tiene sentido. José, finalizamos. Sí, la semana pasada Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, anunció al mundo la evolución del holding de Facebook hacia lo que él definió como un concepto de metaverso. Es una sociedad paralela digital. Una sociedad digital donde todo lo que existe o la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en físico lo vamos a poder hacer de manera virtual, incluyendo los procesos institucionales. Eso tiene un impacto económico, según la agencia Bloomberg. Para el año 2025 ellos estiman que unos 800.000 millones de dólares en esa plataforma. Esa es una tendencia irreversible. ¿Cómo la República Dominicana va a insertarse ahí? ¿Cómo lo ve si nosotros no tenemos ningún tipo de inversión pública para ese tipo de capítulos? No. Hay todo un proceso de transformación digital que está en movimiento. Yo te invitaría que ojalá que ustedes pudieran invitar a las personas que son responsables de esa área. El coordinador del gabinete es la Presidencia de la República, pero hay técnicos que conocen mucho más de todo esto. Por ejemplo, ya nosotros poco a poco, no te diré que es a una velocidad, digamos, en la medida que las circunstancias nos lo han permitido, ya va a entrar la firma digital, todo está sobre la base de una plataforma. Por ejemplo, ¿cómo hacemos
la evaluación de lo que pasa en el país. Es a través de una plataforma, ¿me entiendes? Todo eso cambió. Hay papeles todavía, pero ha ido cambiando. Las normativas han ido cambiando. Hay toda una estrategia para que en X número de años, no sé bien, no tengo claro en este momento, porque aunque soy parte de ese comité, pues los detalles no los manejo con tanto detalle, pero hay que... Yo les sugeriría a ustedes que inviten a los responsables de ese gabinete. Pues muchas gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias, Miguel. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.